¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Los saluda en el amor de Cristo, hermano. Gracias y la gloria toda sea al Señor por permitirnos estar aquí reunidos. Y como decíamos hace rato, el hecho de que estemos aquí es una victoria. El Señor le agrada que aún más en estas fechas decidamos estar aquí oyendo su palabra. El Señor se goza, porque a fin de cuentas de eso se trata la Navidad, ¿no? De celebrar a Jesús. Y qué mejor celebrar a Jesús que recordar, sí, su nacimiento, pero también que ese niño creció, que ese niño vino a sembrarnos su evangelio. Él murió y resucitó y nos dio vida eterna, nos salvó. Y bueno, hoy venimos a escuchar un poco su palabra, a ver que el Señor siempre nos enseña y nunca deja de enseñarnos a través de su palabra. Su palabra es maravillosa. Y nos goza estar aquí, nos goza estar en su presencia, nos goza estar alabando. Pero nosotros, ¿saben? Nosotros los seres humanos nos gozamos de distintas maneras. De repente, a algunos les goza ir a fiestas, a otros les goza ir a ver una película, a otros les goza salir a caminar al parque, a otros les goza simplemente quedarse en su casa y descansar. La cosa es que siempre tenemos algo con lo cual nosotros nos gozamos, nos produce ese gozo, ¿no? Otros, bueno, les gusta escuchar música, salir de compras. Pero una vez nosotros llegamos a Cristo nos damos cuenta de que ninguna de esas cosas nos llena. Sí, nos produce un gozo, pero es un gozo momentáneo. Porque siempre hacemos esas cosas, independientemente de cada cosa, lo que haga cada quien, hacemos esas cosas para huir de la realidad, para salir de esa rutina, ¿no?, en la que estamos inmersos. Porque llega un momento en como que tocas, si salimos de viaje es para despejarnos. Si vamos a ver una película porque de repente estoy estresado, voy a escuchar música, cualquier cosa que hagamos es para salir siempre de algo. Usualmente lo hacíamos así. Pero llegaba el momento en el que tocaba volver a esa realidad de la que estábamos huyendo en ese pasatiempo o esa actividad que hacíamos, ¿no?, que nos producía ese gozo. Entonces ese gozo se iba. Entonces era un gozo momentáneo. Teníamos que volver a esa realidad, ¿no? Cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta de que todas esas cosas, cualquier cosa que pudiéramos haber hecho nos llena. Ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta de que existe algo más. Y que hay una paz, ¿no?, estando en Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no viene de nada de este mundo. Y la obtenemos solo mediante Jesucristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Y ese gozo nos llena de una manera, como les digo, que nada en este mundo nos puede llenar. Y la palabra gozo proviene del latín gaudium, que significa alegría, placer, disfrute, consuelo, felicidad. En el libro de Salmo 16:11 dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos un poco dónde está ese gozo que nosotros ahora como hijos de Dios encontramos, que no lo encontramos, como le digo, en esas cosas que hacíamos antes, en una película, en salir y esto, sino donde dice: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿dónde la encontramos? En su presencia, ¿no? Y delicias a tu diestra para siempre, gloria al Señor. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que este gozo va mucho más allá de una simple emoción o alegría. Pues aunque sí sentimos emociones porque somos humanos, no siempre estamos así. Pues al venir los problemas o circunstancias, pues la perderíamos si este gozo del Señor también fuera una emoción. Porque las emociones van cambiando conforme a lo que nos va sucediendo. Y si este gozo que nos da el Señor fuera una emoción, pues también fuera así. Fuera pasajero, fuera momentáneo. Entonces, hoy profundizaremos un poquito más de lo que se trata ese gozo. Y quise titularle a esto: el verdadero gozo del cristiano. Amén. Gloria a Dios. Abra sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 22 al 30. Dicen amén los que lo tengan. ¿Sabe? El que no tenga Biblia se sienta al lado de un cristiano. Gloria a Dios.
Amén. Tenemos ahí al hermano. Juan 3, capítulo 3, vamos a leer el versículo 22 hasta el 30. Dicen amén, hermanos. Capítulo 3, versículo del 22 al 30. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, y dice así. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, sazonando cada palabra con tu sabiduría, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablándole a tu pueblo, Señor. Que sea tu palabra glorificándose en este lugar, Señor, haciendo lo que solo tu palabra puede hacer, Señor. Que llegue a los corazones, que ellos puedan atesorarla, Señor. Que podamos, Señor, ponerla en práctica, Señor, este mensaje que tú nos traes la noche de hoy, Señor. Y a ti sea toda la gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Wow. Yo cuando leí esta palabra le dije gracias, Señor, porque es algo que de repente hemos escuchado en distintas prédicas, pero quizás no nos hemos dado cuenta de la profundidad de esto. Y vamos a comenzar a desarrollar esto del versículo 22 que dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? En Judea. Normalmente los otros evangelios se basan en lo que hizo Jesús en Galilea, en la región de Galilea. Pero aquí el apóstol Juan nos escribe sobre lo que hizo en Judea. Entonces, quiero aclarar y resaltar algo que me pareció interesante leyendo esto, y es que este versículo comienza diciendo: y después de esto, lo que nos da a entender que a simple vista que estos hechos ocurren luego de lo que acontece más arriba, ¿no? De los versos anteriores. Pero cuando leemos más arriba, notaremos que ahí está lo que es la conversación entre Jesús y Nicodemo. Entonces, lo quiero aclarar para darle un consejo, hermano, a la hora que estemos escudriñando las Escrituras, y es que es bueno leerla con detenimiento, para que entendamos un poco el contexto de lo que se nos narra y los sitios geográficos, y de repente no confundirnos. ¿Por qué? Porque si dice después de esto y más arriba está lo de Jesús y Nicodemo, allí, ¿dónde habló Jesús con Nicodemo? En Jerusalén. Jerusalén queda en Judea. Entonces, si dice después de esto vino a Judea, entonces, ¿cómo va a ir a Judea si ya estaba en Judea? Entonces, les quiero decir que no todas las cosas de los evangelios están cronológicamente, ¿no? Sino que cada autor, si nos damos cuenta, cada autor tiene un enfoque específico de lo que quiere transmitir en un mensaje. Y conforme a eso, no es que eso no pasó, ojo, claro que sucedió, sino que estamos hablando de un orden cronológico de las cosas, ¿no? Pero quiero resaltar eso porque de repente si lo leen de más allá puede tender a confundirse, porque Jesús y Nicodemo hablaron en Jerusalén y, o sea, eso es Judea, y dice aquí que Jesús fue a Judea. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, sin caer en mucha teología, es bueno de leer con detenimiento, ¿no? Y de allí, bueno, vamos a explicar.
Estuvo allí con ellos, dice, y bautizaba. Dice que si tú lo lees así, se entiende que Jesús bautizaba, pero cuando leemos en Juan 4:2, nos dice que eran los discípulos de Jesús quienes lo hacían. Entonces, sin embargo, me llama la atención que Jesús estaba haciendo la labor también de Juan el Bautista, porque era la forma humilde de Jesús, como que de reconocer esa labor de Juan y de confirmar que esa labor que Juan venía haciendo era la correcta. Y todo aquel que viera a Jesús como el Mesías, y Jesús estaba practicando eso, era confirmar lo que Juan venía ya haciendo, ¿no? La labor que a Juan se le encomendó. Y es bonito cuando el Señor nos confirma eso a lo que nos llamó. El Señor siempre nos va a respaldar cuando estamos haciendo la obra. Entonces, dice el verso 23, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. O sea, estaban cerca Jesús y Juan, pero no estaban en el mismo lugar, estaban cerca. Entonces, esta región, investigando un poco, Enón y Salim, no hay una ubicación exacta, no han podido encontrar la ubicación exacta de ese lugar. Sin embargo, hay unas teorías, hay alguna controversia conforme a la ubicación, porque la mejor evidencia de este sitio es un lugar que queda a unas 7 millas, unos 12 kilómetros al sur de la Betzán moderna. Entonces, por ahí cerca de Samaria. Esto es una teoría porque no han logrado encontrar el lugar. Y eso porque, como dice que era un sitio que había muchas aguas, pues por eso hay un sitio allí que cumple esas características, ¿no? Unos manantiales que hay allí. Pero la ubicación exacta es incierta. Pero la cosa es que Jesús y Juan estaban allí haciendo la labor del bautismo. Y dice en el verso 24, porque Juan no había sido encarcelado aún. Esto nos ayuda a darnos cuenta que el apóstol Juan le está escribiendo a personas que ya habían leído los otros evangelios, que ya sabían que Juan había sido encarcelado. Porque recordemos que el evangelio de Juan fue el último en escribirse. Y él leyó los otros evangelios. Por eso vemos que el evangelio de Juan se enfoca en otras cosas. Juan se enfocó más en la divinidad de Dios. Pues porque en las otras cosas ya se habían enfocado los demás evangelios. Él quería contar algo que no se había contado en los otros evangelios. Entonces, cuando él escribe de esta forma, porque Juan aún no había sido encarcelado, quiere decir que la gente para la cual él está escribiendo ya sabía que Juan había sido encarcelado. Sino que los está ubicando en la cronología de en qué momento pasó esto. No, porque sabemos, cuando leemos Mateo, vemos que Jesús empieza su ministerio. El ministerio de Juan duró alrededor de un año, en el cual a mitad de ese tiempo hizo y estuvo paralelo con el de Jesús aproximadamente. Y luego Juan fue encarcelado. Pero esto sucedió obviamente antes de que Juan fuese encarcelado. Entonces vemos el 25 que dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. No sabemos exactamente, no se sabe exactamente de qué era que estaban discutiendo, pero por lo que dicen más adelante podemos más o menos hacer una idea, ¿no? Porque sabemos que esto del bautismo, esa palabra ya la conocemos nosotros así, pero antes se hacían, eran como se llamaban lavamientos para ciertos rituales que hacían, ¿no? Y no conocemos exactamente qué era la discusión, pero el bautismo de Juan pues sí tenía un elemento de purificación personal. Y tal vez algunos de esos líderes judíos se oponían a lo que él hacía o cómo lo hacía, ¿no? Si bien Juan siempre señalaba hacia Jesús, él no dejaba de tener discípulos que lo seguían. De hecho, 70 años más tarde, todavía había discípulos de Juan quienes lamentablemente seguían los preceptos de Juan, pero no seguían a Jesús. Entonces, en el 26, vemos que vinieron los discípulos de Juan y le dijeron rabí. Esa palabra que significa maestro es importante porque así se dirigían los discípulos hacia Jesús también. Eso nota el respeto que le tenían a Juan y la posición en la que él estaba, ¿no? Y entonces le dicen, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces vemos la manera en que ellos se acercan a Juan,
ya podemos darnos cuenta con la intención que se acercan. Y vemos un poco, ¿no?, de lo que más o menos pudieran haber estado conversando ellos y los fariseos. Como que para ellos Jesús representaba como una competencia. Y por el amor que los discípulos de Juan le tenían a Juan, como que le daba celo que alguien que llegó después viene a llevarse su gente. Ellos todavía no entendían muchas cosas. O como quien dice, más coloquial, robándose la clientela, como quien dice, como dicen muchos, porque lo ven de esa manera, algunos lo ven de esa manera, ¿no? Y es triste, porque actualmente esto sucede mucho en las iglesias, con la competencia ministerial. Por eso hay muchos pastores que caen bajo esas coberturas de esos falsos profetas que mercantilizan el evangelio, que le ofrecen multiplicarle las personas de su congregación por el pago de una membresía o le entregan un plan completo con doctrinas establecidas, un modelo estándar de enseñanza para manipular a las personas o aumentar sus ingresos, porque empiezan a verlo así, de esa manera, ¿no? Porque empiezan a enfocarse en la cantidad de personas. Ellos estaban preocupados porque sabemos la popularidad de Juan. Juan tenía demasiada popularidad. Lo que pasa es que Juan era muy humilde, mucha popularidad. Y cuando llega Jesús, obviamente Jesús tenía muchas más personas que lo seguían. Entonces ellos comenzaron a ver, como nos narra, ambos estaban bautizando, pero empezaron a ver una disminución en la cantidad de personas que iban, ¿no? Entonces, cuando ellos le dicen todos se van con él, es como una hipérbole, es una exageración que ellos usan. Coloquialmente nosotros hablamos todos se están yendo con él, porque si Juan estaba bautizando, porque tenía gente. Pero eso es una exageración que ellos usan en su desespero, en su manera de expresarse y en la preocupación que ellos sienten, ¿no? Ellos de repente no lo hacen con mala intención de crear un problema, sino que ellos sienten ese amor por su maestro, por Juan, y sienten como ese celo porque ellos no entendían todavía muchas cosas. Entonces, a veces se cae en eso, ¿no? De pensar que mientras más personas, mejor lo estamos haciendo. Y no siempre es así. No tenemos que dejarnos llevar, hermano, por nuestros ojos. Y yo no hablo solamente de la iglesia o personas que dirigen iglesia. A veces, con todo, cualquier situación que nos pasa, como dijo el hermano, tenemos que caminar por fe. No tenemos que dejarnos engañar de nuestra vista, de cómo están sucediendo las cosas. A veces pareciera que las cosas, como que nuestra racha, nuestra situación, nuestra circunstancia empeoró y está peor que antes y estamos cayendo como que cada vez decayendo y decayendo más y decayendo más. Pero no tenemos que dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos. Porque si nosotros estamos seguros de quién nos llamó y de que lo que estamos haciendo, tenemos que estar tranquilos. Tenemos que estar tranquilos. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que es más importante la calidad que la cantidad, ¿no? Pues que aunque Jesús lo seguían miles, en realidad, ¿quiénes eran los que estaban con Jesús? ¿Quiénes eran los que en verdad entregaron su vida por Jesús? Los discípulos. Los discípulos, porque de esas multitudes llegaban miles, alimentó a 5,000, a 10,000. ¿Cuántas personas, cuántos milagros y prodigios hizo Jesús? Pero en lo que Jesús llegaba y les decía la verdad, se iban. No todos permanecían con él. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar por eso. Y si estamos aquí, 2, 3, 1, gloria a Dios. Porque ese uno está aquí por convicción. Gloria a Dios. No tenemos que dejarnos llevar por esas cosas. Porque nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas, la obra, ¿no? Entonces, aquí vemos que nosotros podemos caer en eso, ¿no? En nuestra propia manera de hacer las cosas, que cuando vemos a alguien diferente o alguien que tiene otros métodos y es usado y bendecido por Dios, vienen también esos celos y soberbias ministeriales, ¿no? Decimos cosas como que nosotros, y cuidado en caer en esto, hermanos, porque todos podemos caer en eso. De repente vemos otra congregación que tiene otra manera de hacer las cosas, de adorar, de predicar. Nosotros adoramos mejor y nosotros no podemos caer en eso. A veces ni lo decimos, lo podemos hasta pensar. O a veces podemos, hasta con un gesto, nosotros como que... Nosotros tenemos que ir sacando eso en nuestro corazón.
O podemos decir, en mi iglesia sí tenemos la verdad, aunque le damos la gloria al Señor de que nos ha revelado muchas cosas. No podemos caer en eso porque eso nos vuelve soberbio. Poco a poco le vamos dando entrada. Poco a poco le vamos dando entrada a eso. Y poco a poco nos vamos, como dice la palabra, creyendo sabios en nuestra propia opinión. Ese conocimiento que el Señor le reveló, denle la gloria a Dios. Pero nunca se acten porque recuerden que ese conocimiento o ese pedacito de conocimiento, porque el Señor nos revela todas las cosas, te lo dio el Señor. Y así como te lo da, te lo puede quitar. Te da, porque mientras más tú te enaltezcas, mientras más tú digas, yo sí tengo la verdad, terminas cayendo en tu propia sabiduría, va la mente reprobada y terminas perdiéndote en tus propios pensamientos. Por eso debemos siempre refrescar nuestra mente, caer siempre en cuenta, llegar a los pies del Señor y mantenernos humildes, conectados a Él. Y que si Él pone favor y gracia en cada uno de ustedes para hacer cualquier actividad, para hablar, no solo aquí en la iglesia, porque nosotros somos cristianos afuera también, tenemos que hacerlo afuera también. Cualquier situación que nos presente y de repente escuchamos, estamos en una conversación que están hablando de repente una cosa que está fuera del evangelio, algo que no es con la doctrina, la sana doctrina, buscar la manera y pedirle al Señor la oportunidad y las palabras de nosotros enseñar sin caer en esa confrontación de que tú estás mal, yo estoy bien. Porque a la verdad todos estamos mal. Por eso es que el Señor vino. Porque todos estábamos mal. Y seguimos estando porque nosotros todavía tenemos cosas que corregir y siempre va a ser así hasta que el Señor venga por nosotros. El hecho de que estemos aquí es porque tenemos cosas por mejorar. Así que no porque de repente yo esté aquí predicando y esto es por la gloria de Dios, yo voy a llegar el día de mañana a una persona que de repente está empezando, no, tú no sabes nada, te estás empezando, tú no sabes nada. Porque de repente esa persona me puede enseñar algo que yo no sé. Tenemos que enseñar y todo nace del amor, dice el hermano. Todo nace del amor. Tenemos que mantener el amor porque si nosotros pues, tenemos todo el conocimiento del mundo pero no tenemos el amor, dice la palabra, nada, en vano es. Entonces, mantengámonos siempre. ¿Y cómo mantenemos y cultivamos ese amor? En el Señor, buscando al Señor, sirviendo al Señor. Entonces, ellos no entendían muchas cosas. Y podemos caer en esas cosas porque cuando le dicen a Juan, el que estaba contigo, es como decirle como que el que era de tu equipo, ese que tú apoyaste, como que se fue y como que te está traicionando porque ya tiene su propia... Entonces, es como que yo me acerque al pastor y yo le diga, pastor, ese siervo que usted bautizó y ahora está bautizando y tiene su congregación y más personas que nosotros. Obviamente, ellos no entendían ni sabían qué estaban haciendo. Porque el pastor, obviamente el pastor se va a alegrar. Pero si yo digo eso, es como si me molesta que tenga más personas que nosotros. Y de esto no se trata. Gloria a Dios. Porque ¿para qué estamos aquí? ¿Para que seamos siempre los mismos? ¿Para que el pastor siempre es el que esté aquí? No. Gloria a Dios si se levanta un Michael y el Señor le pone un ministerio. Gloria a Dios si se levanta una Sobedi y se levanta una hermana Elimar, se levanta un hermano Jorge, se levanta un hermano Freddy y ya tenemos 5 o 6 iglesias. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Gloria a Dios. Es que ese es el camino, ese es el propósito en realidad. Pero ellos todavía no entendían porque ¿qué estaba pasando? Le está ganando el sentimiento. Eso es lo que no le permite a ellos entender las cosas. Porque Juan clarito lo dijo. Él lo dijo y más adelante vamos a ver cómo él contestó. Porque él lo dijo. Entonces si él lo dijo, ¿cómo no entendían? Porque le está ganando el sentimiento. Y a veces el sentimiento es lo que nos juega en contra. Y eso es algo que tenemos que ir trabajando. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que sacarlo ya. No es que nos sintamos, pero al momento de nosotros hacer las cosas tenemos que apartar el sentimiento. Yo estaba leyendo un versículo donde el Señor le dice a Samuel, creo que era, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ¿Hasta cuándo? Ojo, el Señor no es que estaba minimizando el sentimiento de Saúl. El Señor no era que estaba diciendo, no, está mal llorar, está mal, no lo canceló de ninguna manera. Él lo que estaba diciendo era como que, ya, para lo que yo te necesito que esos sentimientos porque ya hay que seguir trabajando.
eso nos hace piedra de tropiezo. El Señor no le molesta que nosotros sintamos, porque eso es lo que nos hace ser humanos. Y que esas son las emociones las que nos ayudan también a sentir ese amor, esa pasión por el Señor. Sino que la aprendamos a canalizar y a dominar para que no empiecen a anular nuestro entendimiento y podamos tener ese dominio y tener esa objetividad a la hora de tomar decisiones. Porque al momento de tomar decisiones es donde van a venir esas emociones. Y ven que ellos, como les digo, ellos no lo hicieron de repente con mala intención. Pero ahí la emoción, de repente ellos no lo hacen con mala intención, pero la emoción abre puerta al que sí viene con mala intención, actúa a través de esa emoción. Porque el otro sí viene con mala intención. El otro sí aprovecha. Ah, por aquí estoy viendo una puerta abierta a la emoción. Por aquí me voy a meter. Por aquí voy a entrar. Así sea chiquita. Así sea chiquita. Y es fuerte. Es fuerte, pero Jesús lo dijo, claro, muchas veces. Él tiene que ser el centro de todas las cosas. A pesar de que Juan era un enviado por el Señor, el centro es Cristo. Y Juan mismo se los dijo. Vamos a ver qué le dijo Juan. Aquí, en el verso 26, vemos, wow, la respuesta tan sabia de Juan y humilde, que le dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces acá Juan el Bautista le dio una sabia respuesta, pues ellos estaban siendo carnales y dejándose llevar por su emoción. Al llegar a Juan con esa cizaña, que si bien no fue con mala intención, como les dije, ese amor los hacía que ese entendimiento y esa emoción le nublara el entendimiento de quién era Jesús, de cuál era la importancia. Primera de Corintios 3, del 1 al 9, para los que quieran notar, dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente, para que sea un poco más claro. Y dice así: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolo, no actúan igual que la gente del mundo. Después de todo, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron en la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones, Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces Juan entendía perfectamente que tanto él como Jesús estaban en esta tierra cumpliendo un propósito mayor que sí mismos. Un propósito que iba más allá de sus propios deseos o pensamientos. Y que Dios es soberano y Él envía y pone gracia y Él levanta a quien quiera y como quiera. Todo con el mismo propósito de que el mensaje llegue y sean salvas las personas. Dios es quien levanta los ministerios y hace el llamado, no el hombre. Porque sí vemos, y lamentablemente hay muchos líderes, pastores, adoradores, que han sido puestos en cargos por hombres, no por Dios. No está en nosotros juzgar ni estar de fiscal en eso, pero sí lo hay. Y por su elocuencia al hablar, por sus dones artísticos, por lo que sea, y lo colocas en cargos por beneficios, segundas intenciones, como les digo, para un negocio, porque ven que ese don que tiene, este hermano es elocuente, este es el que me va a jalar a las personas. Este tiene este don, este sabe cómo llegar y convencer, lo puedo usar para manipular a las personas. Este canta bonito, ya sé, por aquí me lo voy a ir por la emoción de las personas, para que cree una atmósfera musical y de ahí luego viene y le lanzo ese mensaje manipulador y ya los tengo. Entonces, hay personas que sí, lo han puesto los hombres. Pero Juan era un llamado por Dios. Entonces, ¿pero qué pasa con esa persona? Que llega un momento
porque igual todo sale a la luz, dice la palabra. Llega un momento en que esas personas que fueron levantadas por hombres, esos ministerios caen o no dan fruto. O no dan fruto y se nota, como les digo, no es nuestro trabajo andar fiscalizando quién es de Dios y quién no es de Dios. No es nuestro trabajo. Pero el Señor nos lo hace saber es para que nosotros tengamos cuidado y estemos alerta. Y no nos dejemos engañar. Para eso Él nos da el Espíritu Santo y para eso está el discernimiento también. Entonces, es para eso. Todo siempre, las palabras es para edificación, no para que vayamos a contender, sino que nos sirva para tener los ojos abiertos, y más en estos últimos tiempos, hermano, que se está viendo tanta apostasía, que se está viendo tantas cosas, porque ya el Señor viene. Entonces, cada vez está más cerca. Y por esa razón se están viendo cada cosa. En las leyes, están queriendo aprobar unas leyes, tantas cosas que están queriendo hacer, que están haciendo. Entonces, es el Señor, ¿no?, que levanta la congregación. Él es el que pone favor y gracia en un hermano para que las personas lo vean como un líder o para que lo vean como alguien con sabiduría de Dios. Y la gloria y la honra siempre sea para Él. Y no enfocarnos en vanas carnalidades que nos alejan de su presencia. Así que yo estoy con este, yo soy de aquel, como dijo el apóstol Pablo. Dice en el verso 27, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y eso está en Juan 1, del 19 al 27. Luego Juan les recordó a sus discípulos que él sabía quién era. Y también sabía quién era Jesús. Entendiendo eso, él podía mantener el lugar que le correspondía. No muy alto, pensando que él era Cristo, ni tampoco muy bajo, pensando que él no tenía ningún llamado en el plan de Dios, sino que él sabía su lugar. Él sabía que lo había llamado el Señor y qué tarea la que le había encomendado el Señor. Entonces, esa es la clave, hermano. Si nosotros sabemos quién nos llamó, ¿qué importa lo demás? Si nosotros sabemos que lo que estamos haciendo va aprobado y respaldado por Dios, por eso les digo, no se dejen engañar por lo que vea su ojo. Si yo ahorita estoy aquí, ahorita estoy ahí tocando, y mañana me llama el Señor, mira, Brian, ve a barrer. Bueno, gloria a Dios, porque es que no importa el llamado, importa es quién te llamó. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. No importa si estamos aquí, si estamos allá, si tenemos 2 o 3 personas, porque no es solo aquí en la iglesia, también es en la calle, en los trabajos, con la familia. Ahí también somos siervos de Dios. Tenemos que ser siervos de Dios ahí también. Porque en la iglesia es muy fácil, porque aquí todos estamos en el mismo sentir. Pero allá, cuando viene la prueba, y nosotros, yo le estaba diciendo a la hermana, nosotros en el trabajo es donde, creo que donde más se nos prueba, porque es donde más pasamos tiempo. Entonces, ahí obviamente vamos a estar con personas que no entienden, pues. Estaban como estábamos nosotros. Y es nuestro deber ser luz para ellos. Y a veces es difícil porque nos vamos a llevar por emociones, por carnalidades. Yo ahorita tengo esta semana saliendo, porque yo llegaba a mi trabajo, y yo entro a las 7 y yo salgo a las 4. Y había la posibilidad y la opción en el trabajo de que si terminamos rápido nos podemos ir. Pero ¿qué pasa? Bueno, que por situaciones del trabajo, el jefe a veces de repente, cuando quiere algo, y las veces que nos íbamos temprano, él lo sacaba en cara, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que ser un poco más inteligentes. Porque así, situaciones como esa pueden pasar para que nosotros perdamos la calma y la paz de Dios y vayamos a contender. Porque yo puedo agarrar y decir, sí, pero es que tú me dijiste que me podía ir temprano, pero es que esto y lo otro. Y yo, ¿sabes qué? Para yo evitarme esos problemas, yo sé cuál es mi horario, yo me voy a mi horario. Tranquilamente. Que ya terminamos, que los demás compañeros se van. Ellos se van, yo me quedo. Mi horario es a las 4, yo me quedo. Siempre hay algo que hacer, limpio algo aquí, de repente quedó algo mal guardado, yo lo hago, porque si lo hago en la iglesia lo puedo hacer en el trabajo también, porque hay que hacerlo en todas partes. Porque ¿qué me dice la palabra? Haz las cosas como si fueran para el Señor. No las hagas de mala gana. Entonces, de repente parecería como que ellos carnalmente me pudieran decir, no, pero es que tú lo vas a mal acostumbrar. No, ya va, pero es que yo no me estoy quedando sobre tiempo, es mi horario. Eso también, aquí hay que tener un equilibrio. Pero que ellos vean,
porque no hay que hacerlo ni porque me vea mi jefe y lo dice la palabra. Es porque el Señor te está viendo. Es porque si tú sirves aquí en la iglesia, si tú aquí en la iglesia estás pendiente de cada detalle, estás aquí, estás haciendo lo otro, eso tiene que ser así en todas partes, porque tú eres un siervo de Dios. Porque si no, entonces aquí estás sirviendo al pastor para que te vea. ¿Ves? Entonces, es en todos lados. Y así en la casa, así con la familia. Si aquí yo estoy limpiando y aquí yo estoy barriendo, y entonces en la casa voy a estar acostado y por lo menos a los que no voy a hacer nada porque... No, tenemos que estar así en todas partes, porque por cualquier puerta que nosotros abramos a la apatía, al desánimo, a la rabia, a la flojera, por ahí nos vamos a enfriar. Vamos a tener un frente que no vamos a estar cubriendo. Por ahí, y yo le decía la otra ocasión que les hablé, que yo tenía esa lucha, ¿no?, con leer en privado, porque de repente leer aquí es fácil. Porque yo soy sincero, yo no voy aquí a decir, a hacerme no, porque yo los entiendo, porque todos pasamos. De repente estamos cansados, llega el trabajo, wow, uno quiere leer y el sueño, y estamos en esa lucha. Pero esto es una cuestión, y yo escuchaba al hermano Dulcín que decía, es que esto es una cuestión de disciplina. De disciplina. Porque si tú haces las cosas cuando puedes o cuando quieres, es fuerte. Porque para el trabajo todos vamos y no queremos ir. Si por nosotros nos quedamos. ¿Pero por qué vamos? Hay un deber que cumplir. Hay un deber, hay una responsabilidad. ¿Y qué mayor responsabilidad que la que tenemos con nuestro Señor? Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener esa disciplina. Yo no digo que sea de noche a la mañana, pero que empecemos, que ya no lo dejemos pasar, sino que busquemos la manera, le pidamos al Señor la estrategia para ir venciendo esas cosas. De poco en poco. ¿Sabe qué? No me da la energía para leerme un capítulo. Bueno, voy a leer un versículo. La clave está en la constancia, hermano. Bueno, me alcanzó la energía para un versículo y me quedé dormido. Gloria a Dios, porque no hay nada más hermoso que quedarse dormido en los brazos de papá. Con papá, así como esos niños que el papá le lee un cuento para dormir. Ahí está el Señor que te espera todas las noches. Quiere leerte su palabra, quiere decirte algo antes de dormir, para que puedas dormir gozoso y te levantes renovado, tranquilo, para enfrentar todo lo que viene, porque dice la palabra que cada día trae su propio afán. Entonces, esa es la clave. De ahí es donde nosotros poco a poco vamos a ir viendo, y nos va a ayudar que a la hora de tomar decisiones vamos a ser un poquito más objetivos. Entonces, vemos luego que acá en el verso 28, él dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y wow, Jesús, vemos que también Jesús usó esa comparación, se comparó a sí mismo con la iglesia como su esposa, ¿no? Él es el esposo. Entonces ve cómo se presenta Juan y hace esta misma analogía. Pero él no se presenta como el esposo. Él se presenta como el amigo del esposo. Entonces, claro, en este tiempo sabemos que todavía no se había sido revelado la iglesia. Pero vemos en el Antiguo Testamento que la esposa de Dios era Israel. Entonces, y vemos que en el Antiguo Testamento también se profetizó, ¿no? En el libro de Oseas, me parece, en el libro de Oseas, donde él dijo que iba a desposar de nuevo, y eso se va a cumplir, ¿no? Sabemos, en las bodas del Cordero, gloria a Dios, donde todos vamos a estar ahí, hermanos, digan amén. Todos vamos a estar ahí. ¿Qué tiene esa convicción? Amén, todos vamos a estar allí. Entonces, ¿qué dijo Juan? Yo soy el amigo del esposo. Entonces, el que tiene la esposa es el esposo. Yo soy el amigo que está a su lado y le oye y se goza grandemente. Entonces, el hecho de que el novio represente a Jesús es otra forma de la Biblia de decir que Jesús es Dios. En el Antiguo Testamento solo Yahweh era el esposo de Israel. Entonces, el Bautista, él debió haber estado bien consciente de que el Antiguo Testamento de Israel era considerada la novia de Jehová. Entonces, y esa es la clave de todo. Mira que Juan lo dijo.
Porque él dijo, yo no soy el esposo. Y es que no se trata de nosotros. ¿Sabe qué pasa? Que en las costumbres de judías, de las bodas, siempre estaba el amigo del esposo que preparaba, que ayudaba, quien recibía cuando llegaba, cuando venía la esposa, él estaba allí. Entonces, él hace esta comparación, como hablaba Jesús también, vemos que usó como una parábola, como una especie de comparación. Y ese es el método de enseñanza que usaba Jesús también. Usaba cosas cotidianas que ellos pudieran entender de su época, para que ellos pudieran entender el mensaje. Entonces, ellos sabían perfectamente cuando él les contestaba de esa forma y entendieron. Entonces, él les explicó. Y él le dijo que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y mira que él se presenta como el amigo del esposo. Pero si nosotros estamos comprometidos, y si él que es el amigo está a su lado y le oye y se goza con la voz del esposo, imagínate que la esposa no esté a su lado, no lo oiga y no se goce con la voz del esposo. Él siendo el amigo, como se pone a sí mismo, y nosotros estamos comprometidos con el Señor para luego en esa boda del Cordero ser la esposa del Señor. Pero entonces no queremos escucharlo. A veces no queremos entrar en ese gozo. Por eso comencé hablándole del gozo. Y entonces ahí vemos que luego él dice, así pues, mi gozo está cumplido. Por eso les comencé hablando del gozo. Vemos que este gozo del que habla Juan es más profundo que simplemente el gozo que me da tomarme un café, ver una película. Esto es un gozo más profundo. Ve nos damos cuenta de que es real. Porque si él no tuviera en ese gozo, él hubiese contestado de otra manera. Ve que ellos llegaron con ese problema. Mira, se está yendo la gente. Él se alegró. Él se alegró de que Jesús tuviera, porque ese era el cumplimiento de todo lo que se había profetizado. De que el Mesías ya había llegado, de que ya había iniciado su ministerio, de que más personas lo seguían. Y eso no solo confirmaba la profecía, sino que confirmaba su propio llamado. Su propio llamado. Le daba sentido a todo lo que él había hecho, a todos esos años de lo que él se consagró, a todos esos años en los que él se alejó de muchas cosas, a todos esos años en los que él se preparó, a todos esos años en los que él se alejó de reuniones, se alejó de todo. Porque de repente nosotros estamos en esa lucha de consagrarnos, de que sí, yo sé que tú me llamaste, no sabemos qué es lo que vas a hacer conmigo, pero yo creo que tú me prometiste algo, pero a veces, como les digo, por eso comencé diciéndole, es bonito cuando el Señor te confirma a qué te llamó, te respalda, ¿entiendes? Porque a veces hace falta, nosotros sabemos, sí, confiamos, pero cuando viene el Señor y reafirma el pacto y te dice, hey, sigo aquí contigo, lo que yo te dije es verdad, y va a pasar, wow, como que te recarga y tú sigues, es como que ese papá diciendo, sigue hijo, hey, estoy aquí, hey, no te me desmayes, despierta, aquí estamos, acuérdate de lo que te dije. Es como el niño chiquito que el papá le dice, hey, pórtate bien, que si no, para comprarte un helado. Y el niño se está portando como, acuérdate del helado. Porque es así, porque a veces el Señor no tiene que, a veces como que animar, porque a veces estamos como que, y hace falta la voz de papá, hace falta. Pero tenemos que buscarla, tenemos que escucharlo también. Y ya sabemos que escuchar es obedecer también, porque no vamos, dice la palabra, sean hacedores de la palabra, no oidores. Entonces, y ahí vemos entonces que no se trata de nosotros, ¿no? Sino que Juan se gozó. Era ver que se había cumplido la voluntad y el propósito de Dios en él. Y su esperanza estaba más viva que nunca. Al enterarse de que el Mesías había llegado y estaba cumpliendo con todo lo que se había profetizado. Y luego cierran el 30, que wow, esta es creo que la parte que más... Es necesario, en el 30, que Él crezca, pero que yo mengüe. Wow. Eso se lee fácil, pero... Qué tremendo lo que él dijo ahí. Y qué gesto de humildad. Ahí vemos el corazón de Juan el Bautista. Vemos un vistazo a su corazón. Porque nosotros yo creo que nos llegan con ese poco de cizaña y de repente en algo caemos. En algo caemos. Y bueno, el Señor tiene misericordia. Y el Señor, hay que pedirle al Señor, bueno, si caemos en esas cosas, el Señor siga trabajando en nosotros. Pero qué nivel el de Juan el Bautista, que le llegan con esa situación.
Mira, se te está yendo la gente. Y él, gloria a Dios que se me está yendo la gente. Él emocionado. Yo me imagino a los discípulos de Juan pensando que él se iba a molestar. Y él contento. Me imagino él casi que con ganas de llorar, emocionado, sabiendo que lo que estaba haciendo Jesús. Porque le daba sentido a toda su vida que Jesús haya venido, haya llegado. Así como a nosotros nos dio sentido cuando Jesús llegó a nuestras vidas. Ese es el gozo de nosotros. Ese es el verdadero gozo de nosotros. Entonces, cuando él dice esto, Juan el Bautista entendía que era bueno para él volverse menos visible y conocido para que Jesús se volviera más visible y conocido. Y eso tenemos que recordarlo siempre, porque a veces podemos caer inconsciente o inconscientemente en ocultar a Jesús. Y nosotros, a veces queremos prevalecer nosotros, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra manera de predicar, nuestra manera de enseñar. No, pero vemos al hermano que está haciendo la obra, gloria a Dios, está creciendo la congregación. No, pero es que ese método no es, porque yo tengo la verdad. Cuidado con eso. Gloria a Dios, como le dije en la otra prédica, si está dando frutos, por eso el Señor dice, por su fruto lo conoceréis. Si está dando frutos es de Dios. Y si no lo da, no es nuestro trabajo andar juzgando a nadie. Si tenemos la oportunidad de exhortar con una palabra, con la sabiduría de Dios, bueno, le preguntamos al Señor, lo hacemos. Pero no podemos andar, él aquí, él allá, esto aquí, este está mal. No, pero mira aquello, mira el de la esquina, mira los otros. Eso no es nuestro trabajo, porque nos distrae de lo que fuimos llamados a hacer. Nos distrae. Y el otro también aprovecha para distraernos con esas cosas, con nuestros propios pensamientos, nuestra propia concupiscencia, nuestra propia sabiduría. Porque es que yo tengo la verdad y a mí se me dio la verdad. Yo soy el que la tengo. ¿Y qué dice? Que Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Nosotros somos Cristo? No, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero no somos Cristo. Somos instrumentos de Cristo. Que si nosotros no queremos alinearnos, Él busca otro instrumento, simple. Que siquiera. Que así como Él nos levantó, nos dio ministerio, nos dio sabiduría, nos puso donde nos puso, así mismo vemos a Saúl. Y él, el ungido de Dios, y le dio todo, pero no quiso hacer caso. ¿Y qué pasó? Ya tengo a otro, le dijo. Ya tengo a otro Saúl, que conforme a mi corazón, Él va a hacer todo lo que yo le mande. Eso es lo que quiere el Señor. Obediencia. Eso es lo único que quiere. Él no quiere que tú tengas la verdad, que tú seas esto. No, eso son añadiduras. Dejemos de enfocarnos en las añadiduras. Enfoquémonos en la fuente, que es Cristo. Enfoquémonos en servir. Entonces, Él sabía eso, que era importante que Él se hiciera conocido para que se cumplieran todas las cosas. Y en aspectos más importantes, este debería ser el lema de todo cristiano, especialmente en los líderes entre el pueblo de Dios. Jesús debe volverse el más grande y visible. Y el siervo debe menguar y volverse menos visible. Negarnos a nosotros mismos e ir matando cada vez más nuestro yo. Pues ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Olvidarnos de nuestras preferencias y normas humanas y estrategias personales para usar las estrategias de Dios. A pesar de que Jesús estaba bautizando hombres en arrepentimiento y atrayendo a grandes multitudes, Juan entendía que no tenían el mismo ministerio ni el mismo rol. Jesús era el Mesías único y su obra debe ser continuamente exaltada. La obra de Jesús. Él era, como decía la profecía, el que iba a preparar el camino. Él era la voz que clama en el desierto. Él era nada más ese eco, ese reflejo de lo que Él iba a hacer. Nada más. No es que no sea importante, pero Él era el primer acto de un plan mayor. De un plan mayor. O sea, Él era parte del plan, pero Él no era el plan. Y eso tenemos que recordarlo. Nosotros somos parte de los planes de Dios.
Pero ni somos Dios, ni somos el plan entero de Dios. Porque el Señor tiene muchos planes que solo Él los conoce. El Señor tiene sus estrategias. Y así queramos hacer las nuestras, el Señor siempre va a hacer las de Él, porque es el Señor. A veces queremos ser más que Dios. Y es donde tenemos que, ¿qué dice Juan? Menguar nosotros, para que Cristo sea exaltado y se vea a Cristo. Mira, a veces no importa tener la razón. Es mejor que Cristo sea exaltado. Mira, a veces en conversaciones tenemos que saber cuándo ya huir de ellas. Porque caemos en querer, a veces no es con mala intención, a veces por querer hacerle entender a un hermano algo, caemos en dale, 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 dale. No. ¿Sabe qué es mejor? A veces no siempre es mejor hablar. A veces el silencio es la mayor manera de impactar a un hermano que está queriendo de repente, que estamos, discernimos que vieron a contender. Y wow, es muy fácil hablar. ¿Sabe que hay que tener fuerza y tener dominio para callarse? Wow. Cuando estén ahí diciéndole barbaridad de cosas y nosotros, Dios te bendiga. Yo le dije a Saidí, porque allá está una trabajadora que nos sirve y es la única que cuando yo le sirvo me dice, Dios te bendiga. Wow, eso como que me reinicia. Y yo le dije, Saidí, ya va, nosotros no somos cristianos. ¿Por qué nosotros no podemos atender a las personas, Dios te bendiga? Si eso es algo, lo hacemos en la iglesia con todo el que llega. Pero ¿por qué nosotros servimos gente? ¿Y por qué estamos como que, bueno, sopa, esto, sí? Porque claro, llega un punto en que uno se carga porque son personas que no son fáciles. Todos los días se quejan de algo, todos los días cantan con una pelea, nos hablan feo. Pero es que ahí es donde está la prueba. Porque a Jesús no lo quería todo el mundo. Y era todo siempre con un respeto. Él le decía sus cosas a quien tenía que decírselas. Él a todos amó, a todos. Y a todos ama. A todos. Es muy fácil ir aquí a decir, hermano, Dios te bendiga. Pero allá, por eso le digo allá. Entonces llegan las personas con ese carón, dame café. No quiero, esto está horrible. Y a ti de repente en la carnalidad te hierve, porque tú estás llegando con la mejor intención y te contesten así. Pero ahí es donde tiene que menguar para que Cristo sea exaltado. Porque ahí es donde se va a ver reflejo que Cristo vive en ti. Ahí. Y eso no cuesta, pero es que es ahí, porque Él dijo, debo menguar yo para que Él sea exaltado. Porque si hacemos eso, ellos van a decir, este sí es un siervo de Dios. ¿Cómo es posible que cuando ella venga y yo le sirvo, me dice Dios te bendiga? Y yo no sé su caminar, yo no sé si de verdad pero ella me dijo el Dios te bendiga y como que me recordó mi identidad. Y yo como que se me fue todo el estrés, porque a veces no sabía que estaba estresado hasta que ella vino y me dijo Dios te bendiga y que sentí el relajo. Y yo, ¿pero de qué me relajé si yo no estaba estresado? Y ahí vemos las cosas espirituales que no vemos, que absorbemos. Y entonces siempre tenemos que cuidarnos, hermano, cuidarnos. Porque a veces esas cosas las llevamos al hogar, las llevamos hasta la misma iglesia, las traemos y no nos damos cuenta. Y tenemos que siempre estar atentos, siempre pedirle sabiduría al Señor. Y entonces, bueno, vemos que Juan, en conclusión, hermano, vemos que Juan nos muestra que podemos ser muy populares y exitosos por fuera y aún así ser humildes. Juan el Bautista tuvo fama y multitudes con las que los pastores y celebridades solo pueden soñar. Sin embargo, fue un ejemplo de humildad genuina. Juan el Bautista tampoco renunció a su labor solo porque Jesús estaba haciendo una labor similar y haciéndola para más personas. Él continuó gozoso de hacer lo que Dios le llamó a hacer, aunque Jesús ganara más y más atención y Juan cada vez menos. Pudiéramos pensar que Juan duró toda su vida preparándose y consagrándose para que su ministerio solamente durara un año. Y en la carnalidad diríamos, ¿qué? Me preparé tantos años para que solo dura o para que solo me den una lectura bíblica. No. Mira, ¿sabe qué? No se trata de la duración, ni la cantidad de personas, ni del tipo de llamado, ni de si es dirigiendo una obra o barriendo en la iglesia. Se trata de sentirnos gozosos de formar parte del plan de Dios, de ser siervos escogidos suyos por su gracia para establecer su reino aquí en la tierra, para que Él y nosotros, y no nosotros, Él sea exaltado. Nosotros somos servidores entregando las invitaciones para que el día de la boda, el verdadero protagonista, que es nuestro Señor Jesucristo, se case con su esposa, la iglesia. Y debemos sentirnos gozosos de contar con su presencia.
de que Él venció en la cruz y nos perdonó y justificó, gozoso en que la tumba está vacía, porque Cristo resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. De que a pesar de que las circunstancias que podamos pasar, nuestra paz y nuestro gozo radica en tener la certeza de que aunque no tengamos toda la respuesta, ni entendamos muchas cosas que nos suceden, sabemos que Él tiene el control. Sabemos que todas las cosas nos ayudan para el bien, dice la palabra. Y que sea lo que sea a lo cual fuimos nosotros llamados, es más importante el que nos llamó que el llamado en sí. Y por tanto debemos hacer todo lo que Él nos mande con amor, con gozo, con alegría y la fe de que pronto podremos nosotros decir, hermano, como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 7:8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor.